Pasaba las páginas de mi cuaderno de gastos. Un cuaderno de tapa de cuero marrón oscuro que había comprado en una librería hacía más de un año. Justo después de mudarnos a este piso de alquiler, cada número, cada letra cuidadosamente trazada, era mi propia caligrafía. Alquiler de septiembre, 900 euros. Facturas de luz y agua, 150 euros. Comida de las 2 primeras semanas, 400 euros. Regalo para la boda del primo de Javier, 50 euros. Deslicé mi dedo por la línea del total de gastos, 1.500 euros. Mi sueldo como contable en una empresa privada después de las retenciones era de 1.500 euros justos. Este mes me quedaban 15 euros. Y hoy apenas era día 25. 15 míseros euros. ¿Cómo íbamos a sobrevivir mi marido y yo los 5 días restantes? Solté un largo suspiro, sintiendo un cansancio que emergía desde lo más profundo de mi pecho. Llevábamos casados poco más de un año. En ese año, yo había sido la única responsable de todos los gastos de la casa. Desde el alquiler del piso en Madrid, las facturas de luz, agua e internet, hasta la comida diaria, todo salía de mi sueldo de 1.500 euros. En cuanto a mi marido, Javier, su sueldo como ingeniero de software superaba los 2.200 euros al mes. Pero todo ese dinero, su tarjeta de nómina, estaba en manos de mi suegra. Doña Pilar desde el primer día me lo había dicho con una voz melosa. Clara, hija, Javier es un hombre. Gasta sin pensar y no sabe ahorrar. Mejor que yo guarde su sueldo, así ahorro para vosotros, para que en el futuro podáis comprar una casa. Con tu sueldo podéis vivir cómodamente. Yo, una recién casada, ¿cómo iba a atreverme a contradecir a mi suegra? Además, pensé que con mis 1.500 euros, siendo solo 2, si éramos un poco austeros, sería suficiente. Pero me equivoqué. Madrid es caro, y los gastos parecían tener vida propia. Tuve que apretarme el cinturón, olvidarme de comprar ropa nueva, un pintalabios o salir a tomar café con mis amigas. Este cuaderno, al principio, lo usaba para llevar un registro claro. Ahora se había convertido en la prueba de mi sufrimiento. El tecleo incesante y las maldiciones ahogadas que venían de la habitación de al lado me devolvieron a la realidad. Javier estaba jugando a videojuegos. Podía pasarse allí toda la noche, olvidándose de comer y de dormir. Cerré el cuaderno, lo guardé en un cajón, con el corazón encogido. 15 euros. No sabía cómo me las iba a arreglar para la cena de esta noche. Quizás prepararía una sopa instantánea o comería el arroz que sobró del mediodía. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Javier salió, estirándose con un gran bostezo. Ni siquiera me miró. Fue directo a la mesa del comedor y golpeó un plato vacío. ¿Qué hay para cenar, cariño? Tengo un hambre que me muero. Prepárame una tortilla francesa o algo. Date prisa, ¿eh? A las 9 tengo una partida importante. Su tono era tan natural, como si fuera mi obligación ineludible encargarme de la comida. Miré su espalda y luego la ventana. El cielo de Madrid ya se oscurecía. Toda mi paciencia parecía haber llegado a su límite. Respiré hondo, intentando que mi voz sonara lo más calmada posible, aunque sabía que tenía un matiz extraño. Ya no tengo dinero para comprar comida. Javier, que se estaba sirviendo agua, se quedó paralizado. Se giró bruscamente para mirarme, con el ceño fruncido. ¿Qué has dicho? Que no hay dinero, repetí, más claramente. Se me ha acabado el sueldo. No tenemos dinero para comprar la cena. Javier golpeó el vaso contra la mesa, salpicando agua sobre la madera. Se acercó a mí a grandes zancadas, con una expresión de incredulidad que empezaba a teñirse de irritación. ¿Estás de broma? ¿Cómo que no tienes dinero con un sueldo de 500 euros al mes? ¿En qué te lo has gastado? ¿Has vuelto a comprar ropa y cosméticos, verdad? Me interrogó, como si yo fuera una niña derrochadora a la que acababan de pillar. La injusticia y la represión de más de un año estallaron dentro de mí. Ya no era la novia tímida de antaño. Era una esposa, una profesional, una persona que estaba soportando sola la carga de una familia. Míralo tú mismo. Abrí el cajón, saqué el cuaderno de gastos y lo puse con fuerza sobre la mesa. Está todo aquí. No he dejado de pagar ni un céntimo de la luz, del agua o del alquiler. Tampoco he gastado un solo euro en caprichos para mí. Mira, mis 1.500 euros se esfuman cada mes. Incluso he tenido que tirar de mis ahorros. Javier echó un vistazo al cuaderno, pero ni se molestó en abrirlo. Para él, esos números no significaban nada. Solo sabía que tenía hambre y quería comer. Tu trabajo es cuidar de la familia. ¿Eres mi mujer? ¿No puedes ni preparar la cena para tu marido? ¿O quieres que, después de un día agotador de trabajo, encima tenga que meterme en la cocina? Espetó. Cuidar de la familia no es mi única responsabilidad.
Me levanté de un salto, encarándome con él. Por primera vez en más de un año de convivencia, le levanté la voz a mi marido. Mi sueldo es mío, y tu sueldo es tuyo, pero los gastos comunes de esta casa deben dividirse. Javier se quedó atónito. Me miraba como si fuera un bicho raro. El concepto de dividir gastos parecía no existir en su diccionario. ¿Qué dices, Clara? ¿Dividir? ¿Te has vuelto loca? Mi dinero lo está guardando mi madre para los dos, ¿no? ¿Guardándolo para los dos? Reí, pero mi risa sonó amarga. Dices que tu madre lo guarda para comprar una casa. Pero, ¿sabes cuántos años tendría que ahorrar tu madre con tu sueldo para comprar un piso de 400,000 euros en Madrid? Mientras tanto, yo tengo que partirme el lomo para pagar el alquiler y tu comida cada mes. No pude contenerme más. Javier, te lo digo claro, he aguantado suficiente. A partir de mañana tienes que hablar con tu madre y recuperar tu tarjeta. Cada mes, tú pones la mitad y yo la otra mitad. Todo claro y justo. ¿O si no? ¿O si no, qué? Me miró Javier con los ojos desorbitados. La sorpresa inicial se había convertido en pura rabia. Creía que estaba montando una escena sin motivo. O si no, no podemos seguir viviendo así. Vaya, vaya con la señorita, dijo Javier entre dientes. ¿Te atreves a hablarme así? ¿Montas este circo por un par de euros de mierda? ¿Quién te crees que eres? No esperó mi respuesta. Agarró las llaves de la moto, se calzó las zapatillas y se fue dando un portazo. El estruendo de la puerta contra la pared me hizo dar un respingo. Me quedé paralizada en medio del salón, sola. La casa, de repente, se volvió terriblemente silenciosa. Había dicho lo que llevaba tanto tiempo reprimiendo. No sabía qué pasaría a continuación, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Me dejé caer en el sofá, mis manos y piernas empezaron a temblar. Había iniciado esta rebelión y tenía que llevarla hasta el final. Estuve sentada en la oscuridad del salón durante media hora. El estómago me empezó a rugir de hambre, pero no tenía cabeza para pensar en comer. Me imaginaba dónde estaría Javier. Probablemente cenaría fuera y luego iría directamente a casa de su madre, a solo 3 kilómetros, para quejarse y contarle mis pecados. Y efectivamente, como si lo hubiera adivinado, el sonido de la llave en la cerradura, y la puerta se abrió de nuevo. Pero esta vez no era solo Javier. Mi marido entró, seguido de su madre. Doña Pilar, en cuanto me vio sentada allí, ni siquiera se quitó los zapatos. Entró directamente y me señaló con el dedo. ¿Tú? ¿Qué demonios estás haciendo? Javier llega cansado de trabajar, y no solo no le preparas la cena, sino que te quedas ahí sentada. ¿A eso le llamas ser una esposa? Su voz chillona y estridente resonó en todo el pequeño apartamento. Javier se escondía detrás de su madre con la cabeza gacha, sin decir una palabra. Sin duda, había ido a buscar refuerzos. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Me levanté para enfrentarme a mi suegra. Mamá, por favor, cálmese. Las cosas no son como usted piensa. ¿Que no son como pienso? Entonces, ¿cómo son? Doña Pilar abrió los ojos como platos. Me ha dicho que le has exigido dinero. Por el amor de Dios. ¿Desde cuándo una esposa le exige dinero a su marido? Guardo su sueldo para asegurar vuestro futuro, para comprar una casa en Madrid. ¿O es que quieres el dinero para dárselo a tu familia? Sus palabras eran como puñales. Siempre tuvo esa idea retorcida de que las nueras solo buscan aprovecharse de la familia del marido. Señora, no tengo esa intención, intenté explicar. Es solo que con mi sueldo de 1.500 euros cubro todos los gastos de la casa y ya no me queda nada. Solo quiero que seamos justos el uno con el otro. Javier gana más de 2.200 euros. Él también tiene una responsabilidad con esta familia. ¿Responsabilidad? Doña Pilar soltó una carcajada. Su responsabilidad es trabajar, ganar dinero y dármelo a mí para que lo administre. Tu responsabilidad es ser una esposa. Cocinar, limpiar, llevar la casa y las relaciones sociales. ¿Y ya te estás quejando por ganar 1.500 euros? ¿Sabes que en mis tiempos? Sus tiempos eran otros, mamá. Ahora es diferente, la interrumpí. No podía soportar más sus sermones sobre el pasado. Doña Pilar se quedó helada. No esperaba que me atreviera a interrumpirla. ¿Tú, te atreves a responderme? No le estoy respondiendo, solo digo la verdad. Señalé alrededor. Este piso cuesta 900 euros al mes, y los pago yo. Las facturas de este mes, 150 euros, los pago yo. La comida de los dos todo el mes la pago yo. Llevo más de un año pagándolo todo. ¿Y qué? Doña Pilar levantó la barbilla con arrogancia. Eres la nuera. Viniste a esta familia. Vives en esta casa. Esta es una casa de alquiler. No pude contenerme más.
No es su casa, ni la de Javier. Este es un piso cuyo contrato está a mi nombre y que yo pago cada mes. ¡Ah, qué insolente! Doña Pilar temblaba de rabia. La casa donde vive mi hijo es su casa. Tú solo eres una arrimada. ¿Crees que no puedo echarte de aquí ahora mismo? Mamá. Javier intervino tímidamente, tirando de la manga de su madre. Cálmate. Tú te callas. Doña Pilar apartó de un manotazo a su hijo. Inútil. Dejas que tu mujer se te suba a la cabeza. Mira lo que dice. Luego se volvió hacia mí, con una mirada que echaba chispas. Te lo digo yo, una mujer como tú, que no sabe cuidar de su familia y solo piensa en el dinero, nunca llegará a nada. Mi hijo es un buen hijo. Le da su sueldo a su madre para que se lo guarde. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Tienes envidia? Miré a doña Pilar y luego a Javier. Sabía que era inútil razonar con alguien como mi suegra. Estaba acostumbrada a controlarlo todo. Acostumbrada a que su hijo fuera el centro del universo. Solo me quedaba un camino. Sin decir nada, me dirigí en silencio hacia el mueble de la televisión. Allí, junto a un jarrón de flores artificiales, estaba nuestra foto de boda, y al lado una caja de terciopelo rojo de la que doña Pilar solía presumir. Era el regalo que se había hecho a sí misma hacía 3 meses. Cogí la caja, la abrí. Dentro había una pulsera de oro macizo, un brazalete rígido que brillaba intensamente. Doña Pilar se jactaba ante los vecinos de que era oro de 18 quilates, que eran los ahorros de toda su vida. Mamá, levanté la pulsera. ¿Se acuerda de esto? Doña Pilar se quedó un poco desconcertada, con una expresión de confusión, pero rápidamente recuperó su aire de superioridad. ¿Qué pasa con mi pulsera? ¿Piensas robarla? Esta pulsera, dije lenta y claramente, es preciosa, oro de 18 quilates, costó casi 3.000 euros. Me giré hacia Javier, que miraba atónito sin entender nada. Javier, ¿sabes con qué dinero compró tu madre esta pulsera? Javier negó con la cabeza. Sonreí con amargura. Con mi dinero. Para ser más exactos, con mi tarjeta de crédito. Saqué mi móvil, abrí la aplicación del banco y les mostré el extracto de la tarjeta de crédito a los dos. 15 de junio, pago en la joyería Esmeralda, 3.000 euros. Todavía estoy pagando las cuotas mensuales al banco. Su madre me dijo que le prestara la tarjeta para un asunto urgente y que me lo devolvería, pero llevo 3 meses esperando y no he visto ni un céntimo. El rostro de doña Pilar pasó del rojo a la palidez. Tartamudeó. Tú, ¿qué estupideces dices? ¿Cuándo? ¿Cuándo te la pedí? ¿Lo ha olvidado tan rápido? Enfaticé. Ese día dijo que el hijo del vecino se había comprado un coche nuevo y que ella tenía que tener algo para no ser menos. Me pidió que le prestara la tarjeta. Son 3.000 euros, mamá, el equivalente a 2 meses de mi sueldo. Lleva una pulsera de 3.000 euros en la muñeca y me echa en cara que no sé preparar una cena de 10 euros para su hijo. Javier estaba estupefacto. Miró a su madre y luego a mí. Mamá, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Doña Pilar, expuesta frente a su hijo, perdió la compostura. La vergüenza se convirtió en una furia demencial. Se abalanzó sobre mí para arrebatarme la pulsera. Mentirosa. Me estás difamando. Devuélvemela. Retrocedí un paso, levantando la pulsera. No me toque. Y que le quede claro, hoy no voy a callarme más. Miré directamente a los ojos de Javier. Repito mi ultimátum. 1. Recuperas tu tarjeta de nómina. A partir de este mes, los gastos de la casa se dividen por la mitad. 2. Su madre me devuelve los 3.000 euros de esta pulsera. Si no cumplís. Si no cumplimos, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Gritó doña Pilar. Nos divorciamos. Presentaré la demanda de divorcio. No puedo vivir con un marido inútil que se esconde tras las faldas de su madre y una suegra codiciosa y mentirosa. La palabra divorcio salió de mi boca con una claridad rotunda. Ya no era una amenaza, era una decisión. Doña Pilar parecía no dar crédito a sus oídos. Soltó una risita burlona. ¿Divorcio? ¿Crees que me das miedo? Una mujer como tú, divorciada, a ver quién te quiere. Si tienes agallas, lárgate. Lárgate ahora mismo y no vuelvas a poner un pie en esta casa. Pensaba que me asustaría, que me arrodillaría a suplicar. Pensaba que yo era como su hijo, incapaz de vivir sin esta familia. De acuerdo, usted lo ha dicho, sin decir una palabra más, me di la vuelta y fui directa al dormitorio. Saqué la pequeña maleta de viaje de debajo de la cama. Abrí el armario. Cogí a toda prisa varios conjuntos de ropa de oficina, ropa interior y un pijama. Metí mi portátil en la mochila, junto con el cuaderno de gastos y todos mis documentos personales. Javier se quedó paralizado en la puerta de la habitación, mirándome. Parecía que todavía no entendía lo que estaba pasando realmente.
Cerré la cremallera de la maleta y me puse la mochila. Fui directamente a la puerta para ponerme los zapatos. Doña Pilar seguía en el salón, con los brazos cruzados y una expresión desafiante. Miradla, a ver si se atreve a irse. Venga, vete. Abrí la puerta. Clara, Clara, balbuceó Javier en ese momento. ¿Tú? ¿A dónde vas? Me volví para mirarlo, para mirar al hombre al que una vez amé. A dónde vaya no importa. Lo que importa es que no puedo seguir aquí. Tiré de mi maleta y salí de la casa en la que había puesto todo mi esfuerzo y dedicación. El ascensor se abrió y entré. Cuando las puertas se cerraron me permití soltar un suspiro. Al salir del portal, el aire nocturno de Madrid me golpeó la cara, fresco y reconfortante. Arrastré mi maleta por la acera sin rumbo fijo. Apenas eran las 8 de la tarde, el barrio todavía estaba lleno de vida. Luces encendidas, el sonido de los niños jugando, las risas de los adultos. Solo yo, sola con mi maleta. ¿A dónde iba? ¿Volver a casa de mis padres? No quería preocuparlos. Vivían en un pueblo y ya se inquietaron bastante cuando me casé y me mudé tan lejos. Encontré un banco de piedra en un pequeño parque entre dos edificios y me dejé caer. La maleta permanecía a mi lado. Saqué el móvil. La pantalla se iluminó con docenas de llamadas perdidas y mensajes de Javier, e incluso algunas de doña Pilar. Javier, ¿estás loca? Vuelve ahora mismo. ¿Dónde estás? No compliques las cosas. Vuelve, pídele perdón a mamá y hablamos. Doña Pilar, desvergonzada. ¿Así que te has ido de verdad? Como no vuelvas, aténete a las consecuencias. Sonreí con cansancio. A estas alturas, él todavía pensaba que yo era quien debía disculparse con su madre. No respondí. Entré en los ajustes y bloqueé los números de Javier y de doña Pilar. Necesitaba tranquilidad. Sentada sola en el parque, miré hacia las ventanas iluminadas del edificio del que acababa de salir. Nuestro piso estaba en la 4ª planta. Me pregunté qué estarían haciendo ahora. Seguramente doña Pilar estaría regañando a Javier, y Javier estaría asustado o enfadado. Pero ¿qué más daba? Pensé en el futuro. Tenía que encontrar un nuevo lugar para vivir. Tenía mi trabajo, mis compañeros, no podía derrumbarme, pero esta noche necesitaba un lugar donde dormir. Revisé mi lista de contactos. El nombre de Laura apareció. Laura era mi mejor amiga desde la universidad. También vivía en Madrid, en un estudio de alquiler cerca de su trabajo, en Malasaña. Seguía soltera. Dudé un momento. No quería molestarla a estas horas, pero realmente no tenía otra opción. La llamé. Diga. La voz alegre de Laura sonó al otro lado. Clara, ¿qué haces llamando a estas horas? ¿Me echabas de menos? Su voz alegre hizo que de repente no pudiera contenerme. Las lágrimas comenzaron a caer. Laura, sollocé. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Preguntó Laura, alarmada. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pegado el imbécil de Javier? No, me he ido de casa, logré decir entre sollozos. No sé a dónde ir. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Claro que sí, tonta, ni se pregunta, gritó Laura. Por supuesto que puedes. ¿Dónde estás? Quédate ahí quieta. Pido un Cabify y voy a buscarte ahora mismo. Dame la dirección. Le di la dirección a Laura. Colgó inmediatamente. Menos de 15 minutos después, un VTC se detuvo frente a mí. Laura salió corriendo, sin quitarse el casco de la moto que a veces usaba, y me abrazó con fuerza. Dios mío, ¿cómo has llegado a esto? Miró la maleta a mi lado. Venga, sube al coche, vamos a mi casa y me cuentas. Laura metió mi maleta en el maletero y me empujó para que entrara. Rápido, por favor. Sentada en el coche sentí un poco de calor humano. Al menos, todavía tenía una amiga en este mundo. El apartamento de Laura era un pequeño estudio de unos 30 metros cuadrados, en un edificio de apartamentos en una callejuela. Aunque pequeño, estaba increíblemente ordenado. Era acogedor. Y, lo más importante, olía a aceite esencial de citronela. No al olor a fideos instantáneos y humedad que últimamente impregnaba mi casa. Siéntate, Laura me empujó hacia el sofá cama. ¿Tienes hambre? Tienes una cara. Voy a prepararte una sopa. No preguntó nada más. Fue a la cocina en silencio y encendió el fuego. El sonido de los platos y el agua hirviendo me fue calmando. Antes, en la calle, no sentía hambre. Pero ahora, con el olor de la sopa con huevo, mi estómago empezó a rugir. Laura me trajo un tazón de sopa humeante, con huevo, un poco de carne y verduras. Come algo caliente y luego me cuentas. Cogí la cuchara y empecé a comer. Estaba deliciosa, osamente buena.
Quizás era la primera comida decente cuyo sabor realmente apreciaba en muchos días. Comí con avidez. Las lágrimas volvieron a caer mezclándose con el caldo. Laura se sentó a mi lado, dándome palmaditas en la espalda. Tranquila, despacio, que te vas a atragantar. Llora todo lo que necesites. Desahógate. Después de terminar la sopa me sentí como si hubiera vuelto a nacer. Miré a Laura, que me observaba con preocupación. Se lo conté todo. Le hablé del cuaderno de gastos, de mi sueldo de 1.500 euros soportando todos los gastos. Le conté los 2.200 euros de Javier que su madre guardaba. Le hablé de la pulsera de oro de Troyes. 000 euros que tuve que pagar con mi tarjeta. Le conté el ultimátum, la discusión, el desafío de doña Pilar de si tienes agallas, vete. Laura escuchaba con el rostro cada vez más tenso. Al principio frunció el ceño, luego apretó los dientes. Cuando llegué a la parte en que doña Pilar intentó arrebatarme la pulsera, golpeó la mesa con fuerza. Dios mío, ¿pero cómo puede existir gente así? No me lo puedo creer, gritó, pero luego bajó la voz por los vecinos. No son personas, son vampiros, un hijo inútil que vive de su madre y una madre codiciosa e insaciable. Clara, tía, ¿cómo has aguantado tanto? Si fuera yo, habría volcado esa mesa hace mucho tiempo. Sonreí con tristeza. No lo sé. Supongo que tenía demasiadas esperanzas. Esperanzas de que él cambiara, de que asumiera su responsabilidad. Esperanzas de que su madre me quisiera como a una hija. ¿Quererte? ¡Ja! Resopló Laura. Esa gente solo entiende de dinero. Has hecho lo correcto. Tienes que divorciarte. Si no te libras de ellos, sufrirás toda la vida. Has tomado la decisión correcta. Te apoyo al 100%. El apoyo incondicional de Laura me dio fuerzas. Pero me preocupa. El trabajo, la casa. Tengo que empezar de cero. ¿Preocuparte por qué? Laura agitó la mano. Tienes un trabajo estable. Con 1.500 euros puedes mantenerte a ti misma. Es mejor que mantener a dos parásitos. Lo de la casa, ya buscaremos algo. Esta noche duerme aquí. Mañana es fin de semana. Iremos a buscar un piso. Quédate aquí conmigo todo el tiempo que necesites. Sin problema. Se levantó y sacó mantas y almohadas del armario. Tú duerme en la cama, yo pongo un colchón en el suelo. No, yo duermo en el suelo, dije rápidamente. Tonterías. Eres la invitada. A la cama, que mañana tienes que seguir luchando. Laura me empujó hacia la cama. Duerme. Apago la luz. Todo irá bien. Se apagó la luz. Acostada bajo las sábanas cálidas, escuchando la respiración acompasada de Laura en el suelo, por primera vez en más de un año, a pesar de la crisis que acababa de vivir, me sentí segura y en paz. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero no estaba sola. Dormí profundamente, sin sueños. Cuando desperté, el sol ya se colaba por la rendija de la persiana. Laura ya se había ido a trabajar. Trabajaba en una agencia de comunicación, así que los sábados también iba a la oficina. Sobre la mesa había una nota. Te he dejado pan y leche en la nevera. Desayuna. Vuelvo a las 5. Llámame si necesitas algo. Me senté y me estiré. El cuerpo estaba un poco dolorido, pero mi ánimo había mejorado mucho. Lo primero que tenía que hacer era volver a aquella casa. No para quedarme, sino para recoger lo que quedaba. Lo más importante era el ordenador del trabajo, documentos importantes y mi ropa. No podía ir a trabajar con los pocos conjuntos que llevaba en la maleta. Le envié un mensaje a Laura contándole mi plan. Me llamó de inmediato. ¿Vas a ir sola? ¿Estás segura? ¿Por qué no esperas a que vuelva y voy contigo? No te preocupes, la tranquilicé. A estas horas seguramente se habrán ido a trabajar o a casa de sus padres. Solo voy a coger mis cosas y me voy. No pasa nada. Tengo que ir sola. Este es mi problema, y debo enfrentarlo yo misma. Cogí un Cabify de vuelta al antiguo edificio. De pie, frente a la puerta del piso, dudé un momento. Pero luego me dije que tenía que ser fuerte. Todavía tenía mi llave. La introduje en la cerradura y abrí. La escena en el interior me dejó atónita. La casa, en solo una noche, se había convertido en un vertedero. Envoltorios de fideos instantáneos y latas de cerveza esparcidos por la mesa del salón, un cenicero a rebosar, cenizas por todo el suelo. Un olor agrio a comida en mal estado lo impregnaba todo. Javier estaba sentado en el sofá, con la misma ropa de ayer, el pelo revuelto y ojeras. Estaba fumando. Al verme, apagó el cigarrillo a toda prisa y se levantó de un salto. «Clara, has vuelto». En su rostro se mezclaban la alegría y la confusión. No respondí. Pasé a su lado y fui directa al dormitorio. La escena allí era aún peor. Sábanas y almohadas revueltas. Ropa sucia por todas partes.
Parecía que después de mi partida se había pasado la noche revolcándose en su propia miseria. «Qué bien que has vuelto», me siguió Javier, con voz apenas audible. «Limpia un poco y prepara algo de comer, ¿vale? Tengo mucha hambre. Anoche no cené nada». Me detuve. Me di la vuelta y lo miré. A estas alturas, lo primero que pensaba al verme seguía siendo prepara algo de comer. «No he vuelto para cocinarte», dije con voz gélida. «He vuelto a por mis cosas». Abrí el armario, saqué otra maleta y empecé a meter mi ropa. Javier se dio cuenta entonces de mis verdaderas intenciones. Su rostro se transformó en pánico. «¿A por tus cosas? ¿Todavía piensas irte? Ya está bien de enfados. Anoche me equivoqué, estaba de mal humor. Venga, quédate. Y pídele perdón a mamá. Está muy enfadada». ¿Pedir perdón? Me detuve y lo miré fijamente. ¿Por qué tengo que pedir perdón yo? Quienes deberían disculparse sois tú y tu madre. «Clara, ¿por qué eres tan terca?», gritó Javier perdiendo la paciencia. «Eres la esposa. ¿Qué te cuesta ceder un poco con mi madre? Todo lo que dice es por nuestro bien. Montando este escándalo, los vecinos se van a reír de nosotros. No me importa lo que piensen los vecinos. Cerré la cremallera de la primera maleta. Solo me importa cómo vivo yo. ¿No eres capaz de cuidarte a ti mismo? Llevo fuera una noche y la casa parece una posilga. No sabes poner una lavadora. No sabes cocinar. Ganas más de 2.200 euros al mes y vives como un niño grande. Es que estoy acostumbrado a que tú te encargues de todo», balbuceó Javier. «Pues a partir de ahora, ve acostumbrándote a no tenerme». Saqué la segunda maleta. Te lo diré una última vez. Tienes dos opciones. Una, vas al banco, dices que has perdido la tarjeta y pides una nueva. Gestionas tú mismo tus finanzas y divides los gastos conmigo. Dos. ¿Dos qué? Dos. Nos vemos en el juzgado. Escribiré la demanda de divorcio ahora mismo, dije con firmeza. No le iba a dar ninguna otra salida. Javier me miró fijamente, con auténtico pánico en los ojos. La imagen de la casa desordenada y su estómago vacío probablemente le habían afectado más de lo que pensaba. Era una persona incapaz de valerse por sí misma, mimado por su madre desde niño. «Dame tiempo», susurró. Esto tengo que hablarlo con mi madre poco a poco». «No tengo tiempo». Metí el portátil del trabajo en la mochila. «Te doy hasta el final del día para pensarlo. Si no lo solucionas, el lunes presento la demanda». Arrastré las dos maletas y la mochila hacia la puerta. Javier se quedó inmóvil, mirándome con desesperación. No intentó detenerme. Quizás sabía que no podía. Llamé a dos Cabify, uno para las maletas y otro para mí. Al alejarme del edificio, no miré atrás. Dejé las dos maletas y la mochila en el pequeño estudio de Laura. El cuarto, ya de por sí ordenado, ahora parecía abarrotado con mis cosas. Laura aún no había vuelto del trabajo. Me senté en el suelo, reorganizando mi ropa, intentando doblarla de la forma más compacta posible para guardarla en un rincón de su armario. Justo cuando terminaba de doblar la tercera camisa, sonó el teléfono. Había bloqueado los números de Javier y doña Pilar, pero esta vez en la pantalla aparecía mamá llamando. Se me encogió el corazón. Sabía que doña Pilar no se quedaría de brazos cruzados. Intentaría presionarme por todos los medios, y la forma más rápida era llamar a mis padres al pueblo. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tenía que estar preparada. Seguramente mi madre lloraría, me regañaría por mi insensatez y me aconsejaría que aguantara y volviera. Contesté. «Hola, mamá». «Clara, hija». La voz de mi madre sonaba confusa y preocupada. «Sí, mamá, soy yo». ¿Ha pasado algo con Javier? ¿Por qué? ¿Por qué me acaba de llamar tu suegra?» Su voz temblaba. Estaba llorando. «Me ha dicho que has sido una insolente, que no le preparas la cena a tu marido y que te has ido de casa. ¿Habéis discutido?» Me dijo que con esto le estaba echando porquería a la cara de tus padres. Mi corazón se hundió. Tal y como esperaba, doña Pilar había actuado rápido. Quería cortarme cualquier retirada, convertirme en una hija ingrata a los ojos de mis propios padres. «Mamá», la interrumpí, mi voz también comenzaba a temblar, no de miedo, sino de indignación. «Mamá, tranquilízate y escúchame, por favor. No creas ni una palabra de lo que te ha dicho». Y se lo conté todo, sin ocultar un solo detalle. Le hablé del cuaderno de gastos, de mis 1.500 euros manteniendo a toda la familia. Le hablé de los 2.200 euros de Javier que su madre guardaba para comprar una casa. Le conté que anoche no tenía dinero para comprar la cena, y le hablé de la pulsera de oro de 3.000 euros que doña Pilar había comprado con mi tarjeta de crédito
y que yo todavía estaba pagando a plazos. Hablé sin parar. Las lágrimas brotaban sin control. Hablé entre sollozos. Al otro lado de la línea, silencio. Un silencio tan largo que me asustó. Temí que mi madre hubiera sufrido un shock, que se hubiera desmayado. Mamá, mamá. ¿Me oyes? Dios mío, exclamó mi madre, pero no era una reprimenda, era un grito de dolor e indignación. Hija mía, ¿por qué has sufrido tanto sin decirnos nada? ¿Por qué has aguantado todo esto sola? La voz de mi madre se quebró. Empezó a llorar. ¿Te han engañado? ¿Esa familia ha engañado a mi hija? Te criamos, te dimos una educación, te entregamos a ellos para que te trataran así. Me quedé atónita. Estaba preparada para un sermón sobre los deberes de una nuera, pero lo que recibí fue la furia de mi madre. Hija, has hecho lo correcto, sentenció mi madre. Tus padres no te criaron para que fueras la esclava de nadie. Un marido que no puede mantener a su esposa y vive de su madre. Una suegra que se aprovecha de su nuera. No merecen tu sacrificio. Si sufres tanto, déjalo. Vuelve a casa con nosotros. Papá y yo te cuidaremos. Tengamos mucho o poco, esta es tu casa. No tienes que tener miedo de nadie. El apoyo incondicional de mi madre fue como un bálsamo para mi alma herida. Pensé que estaba sola, pero no era cierto. Tenía a mis padres. Sí, mamá. Pero me preocupa lo que dirá la gente en el pueblo. ¿Qué más da lo que digan?, espetó mi madre. Que digan lo que quieran. Tú vives para ti, no para los demás. Tu padre está aquí, y si se entera de esto, te apoyará igual. Quédate ahí, busca un sitio estable. Si te falta dinero, dímelo y te envío. ¿No se te ocurra volver a esa casa, me oyes? Sí, mamá, lo sé. Sé fuerte, hija mía. Haz lo que creas que es correcto. Tus padres siempre estarán detrás de ti. Colgué el teléfono, con las mejillas empapadas en lágrimas. Pero eran lágrimas de alivio. No estaba sola. Tenía una retaguardia sólida. Esa noche, cuando Laura volvió, se lo conté. Me abrazó con fuerza. ¿Ves? Tu madre es una crack. Ahora, ¿de qué tienes miedo? A luchar hasta el final. El domingo, Laura y yo dedicamos todo el día a buscar piso. Quedarme en su casa era una solución temporal. No podía abusar de su hospitalidad. Necesitaba mi propio espacio para empezar de nuevo. Recorrimos en su vieja motoneta innumerables calles de Madrid. Quería encontrar algo cerca de mi trabajo, pero encontrar un lugar decente en Madrid no es fácil. Algunos eran húmedos y oscuros, otros carísimos para un espacio minúsculo. Mientras estábamos en una terraza, mirando anuncios de alquiler en el móvil, mi teléfono sonó. Un número fijo desconocido. Dudé, pero contesté. Dígame. Buenas tardes. ¿Hablo con la señora Clara Martínez, residente en la calle tal, esposa del señor Javier Pérez? Una voz de hombre, de mediana edad y seria, sonó al otro lado. El corazón me dio un vuelco. Sí, soy yo. ¿Quién es? Hola, soy el señor José, el presidente de la Asociación de Vecinos. También soy mediador de conflictos del distrito. Fruncí el ceño. ¿Mediador de conflictos? ¿Por qué me llamaban a mí? Ah... Sí. ¿Qué ocurre? Verá, señora Martínez, esta mañana recibimos una solicitud de su suegra, la señora Pilar. Nos explicó que usted y su marido han tenido una discusión y que usted se ha ido de casa. Está muy preocupada. No para de llorar. Nos ha pedido que intervengamos, que hablemos con usted. Sonreí con amargura. Doña Pilar no se rendía. Después de fracasar con mi madre, ahora recurría a la presión de la comunidad. Quería montar un teatro en el que ella era la suegra sufridora y yo la nuera rebelde y descarriada que necesitaba ser educada. Señora Martínez, continuó el presidente con un tono paternalista. En un matrimonio siempre hay roces, y más en la relación suegra-nuera. En la convivencia, a veces hay que ceder un poco. Usted es la joven, la esposa, irse de casa así no está bien. Los vecinos lo ven, lo comentan. Señor José, le interrumpí con calma. Agradezco su interés, pero creo que esto es un asunto privado de mi familia. No es tan privado, señora. La solicitud ya está en el distrito. Tenemos la responsabilidad de mediar para preservar la felicidad de las familias, que son la base de la sociedad, dijo, claramente orgulloso de su papel. Mire, esta tarde a las 3 la esperamos en el centro cívico. Hemos citado también a su marido y a su suegra. Nos sentaremos los tres y hablaremos para aclarar las cosas. Es importante que venga. Es por su bien. ¿Citarme a una reunión a 3 bandas delante de extraños para que ellos me juzgaran? ¿Para que doña Pilar pudiera interpretar su papel de víctima? No. Jamás caería en esa trampa. Señor José, respeto mucho su trabajo, pero con su permiso, no asistiré. ¿Cómo que no?
Su voz sonó sorprendida. ¿No va a cooperar? No es que no coopere, dije con claridad. Es que mi problema no es una pequeña disputa que se pueda solucionar con consejos. He sido explotada laboral y financieramente durante más de un año. Respiré hondo. Si de verdad quiere mediar, puede transmitirle a mi marido y a mi suegra mis dos condiciones. 1. Mi marido, Javier, debe ir al banco, gestionar su propia tarjeta de nómina y compartir los gastos mensuales conmigo. 2. Mi suegra, doña Pilar, debe devolverme los 3.000 euros de la pulsera que compró con mi tarjeta de crédito. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Probablemente nunca se había topado con una nuera como yo. Y que quede claro, continué. Si aceptan esas dos condiciones, me lo pensaré. Si no, mi siguiente parada será el juzgado para presentar la demanda de divorcio, no el centro cívico. He dicho todo lo que tenía que decir. Estoy ocupada, con su permiso, voy a colgar. Adiós. Terminé la llamada sin esperar su respuesta. Laura me miraba con los ojos como platos. ¿El mediador del distrito? Sí. Doña Pilar es muy lista. Quería que todo el barrio me juzgara. Laura chasqueó la lengua. Esa vieja es una bruja. Pero tu respuesta ha sido perfecta. Contundente. Ahora son ellos los que tienen que correr detrás de ti. Venga, sigamos buscando piso. Tienes que encontrar un sitio ya. Esa llamada me dio aún más determinación. Tenía que encontrar mi propio refugio, mi propia fortaleza, para escapar del control y los juegos sucios de esa familia. El lunes, un nuevo comienzo. Intenté ir a la empresa con la mayor normalidad posible. Me maquillé ligeramente, elegí un traje de oficina elegante. Aunque mi mente era un torbellino, el trabajo era algo que no podía descuidar. Era mi sustento, mi única independencia en ese momento. La empresa donde trabajaba, Innovatech Iberia, estaba en un gran edificio de oficinas en el distrito de Chamberí. Yo trabajaba en el departamento de contabilidad, un trabajo que requería precisión y concentración. Intenté apartar todos los problemas personales, sumergiéndome en balances y números. Mis compañeros me saludaron como siempre. Nadie sabía la tormenta que acababa de azotar mi vida. Sobre las 10 de la mañana, mientras revisaba unas facturas, sonó el teléfono de mi mesa. Era el número de la recepción. ¿Sí, Clara al habla? Clara, soy yo. La voz de la recepcionista sonaba alarmada. Baja al vestíbulo ahora mismo, por favor. Hay una señora mayor montando un escándalo aquí. Dice que quiere verte. Mi corazón se hundió. ¿Cómo se llama? Dice que se llama Pilar, que es tu suegra. Está llorando a gritos. Los de seguridad no la dejan subir y no para de chillar. Hay mucha gente mirando. Cerré los ojos. Lo había hecho. Había ido hasta el final. Después de fracasar en el frente familiar y en el frente comunitario, había decidido atacar mi último y más vulnerable punto, mi trabajo. Quería destruir mi reputación, mi credibilidad en mi lugar de trabajo. De acuerdo. Bajo ahora mismo, dije, tratando de mantener la calma. Me levanté, respirando hondo. Mi jefa de departamento, al ver mi cara, preguntó, ¿pasa algo, Clara? Estás muy pálida. No, nada. Un familiar ha venido a buscarme. Bajo un momento. Entré en el ascensor, apretando los puños. Sabía que este sería un enfrentamiento muy difícil. El vestíbulo de mi edificio era enorme, un lugar de paso para miles de empleados de diferentes empresas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la escena fue peor de lo que imaginaba. Doña Pilar, vestida con ropa vieja y gastada que no sé de dónde había sacado, estaba sentada en el suelo en medio del vestíbulo, justo delante de la recepción. Tenía el pelo revuelto y se golpeaba los muslos mientras gemía de forma lastimera. ¡Ay, Dios mío, qué desgracia la mía! La he tratado como a una hija, la he cuidado, y así me lo paga. Se ha ido de casa con otro. Maltrata a su suegra, abandona a mi hijo. Pobre hijo mío, pobre hijo mío. Los dos guardias de seguridad estaban a su lado, visiblemente incómodos, sin saber qué hacer. Una multitud de curiosos se había congregado, empleados de otras empresas que pasaban por allí. Se paraban, señalaban y cuchicheaban. ¿De quién será esa nuera tan mala? Pobrecita la señora, qué pena da. La juventud de ahora. Al verme salir, doña Pilar pareció cobrar nuevas fuerzas. Se levantó a trompicones y me señaló directamente. Ahí está, ahí está. Clara, vuelve a casa ahora mismo. Vuelve y arrodíllate para pedirme perdón a mí y a tu marido. Como no vuelvas, mi hijo se va a morir de hambre en casa. Me quedé de piedra. ¿Morir de hambre? ¿El mismo hombre que la noche anterior gritaba porque tenía hambre? ¿El hombre que no sabía ni prepararse una sopa instantánea? ¿Era una actriz consumada?
Me acerqué a ella rápidamente, la rabia creciendo en mi interior. Sentía vergüenza, pero ahora la ira lo superaba todo. Mamá, ¿qué está haciendo aquí? Sí sé. Este es mi trabajo. Levántese ahora mismo. No me levanto, gritó doña Pilar aún más fuerte. Si no vuelves, me quedo aquí tirada. Voy a hacer que toda esta empresa sepa la clase de nuera desagradecida que eres. Quiero hablar con tu jefe. ¿Dónde está tu jefe? Que baje. Tengo que preguntarle cómo contratan a gente con tan poca moral como tú. Mi cara ardía. Quería que me despidieran. Quería acorralarme para que no tuviera más opción que volver arrastrándome. Lo había planeado todo. Todo el vestíbulo se quedó en silencio, y luego los murmullos se hicieron más fuertes. Todas las miradas estaban puestas en mí, miradas de compasión por doña Pilar, y miradas de desprecio hacia mí. Vi a algunos de mis compañeros de trabajo en un rincón, observando con curiosidad. Mi honor, mi carrera, todo lo que había construido con esfuerzo, estaba siendo pisoteado sin piedad por ella, aquí mismo. Doña Pilar, al ver que me quedaba paralizada, pensó que me había asustado. Se envalentonó y comenzó a caminar tambaleándose hacia los ascensores. ¿En qué planta está tu jefe? Tengo que subir. Tengo que contarle la verdad. No podía permitir que esto fuera a más. Me acerqué rápidamente y la agarré del brazo. No con fuerza, pero con la firmeza suficiente para detenerla. Mamá, la llamé. Mi voz ya no temblaba. Era fría y baja, apenas un susurro para que solo nosotras dos la oyéramos. ¿De verdad quiere hablar con mis jefes? Doña Pilar se detuvo, sorprendida por mi calma. Sí. Tienen que saber qué clase de persona eres. Perfecto, dije con esa misma voz gélida, una sonrisa torcida dibujándose en mis labios. Pues siga con el escándalo. Así aprovecho y les cuento a mis jefes y a todos mis compañeros que están aquí mirando. Me acerqué a su oído. Les contaré que su queridísimo hijo Javier, ingeniero de software con un sueldo de más de 2.200 euros, tiene la nómina secuestrada por su madre. Les contaré que la contable que gana 1.500 euros tiene que pagar el alquiler, las facturas y la comida de su marido. Les contaré que su madre le pidió prestada la tarjeta de crédito para comprarse una pulsera de oro de 3.000 euros y nunca se la devolvió. ¿Quiere que vaya a casa? Coja el extracto de la tarjeta, el cuaderno de gastos, haga 1.000 fotocopias y las pegue en ese tablón de anuncios gigante de la entrada. El rostro de doña Pilar cambió de color en un instante. Del rojo de la ira al blanco del miedo. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome sin pestañear. Sabía que tenía pruebas, sabía que no estaba bromeando. Sus lamentos se ahogaron en su garganta. Tú, balbuceó. La solté. Retrocedí un paso y alcé la voz lo suficiente para que los guardias de seguridad y la gente más cercana me oyeran. Este es un asunto de familia. Lo resolveré por mi cuenta. Le ruego que se vaya, mamá. Si sigue montando un escándalo y alterando el orden en este edificio, llamaré a la policía por alteración del orden público. Me giré hacia los dos guardias, que seguían perplejos. Por favor, ¿pueden acompañar a esta señora a la salida? Ha habido un malentendido. No se encuentra muy bien. Gracias. Los dos guardias reaccionaron al instante y se acercaron a ella. Señora, por favor, tiene que irse. No puede armar este jaleo aquí. Doña Pilar se desinfló como un globo pinchado. No podía seguir con su actuación. Sabía que si se quedaba un segundo más, lo contaría todo. La vergüenza de ser descubierta por su nuera, la humillación de ser escoltada por los guardias delante de tanta gente, se transformó en una mirada de odio puro. Tú, ya verás. Desvergonzada. Siseó, pero apenas en un murmullo. Por favor, señora, circule, dijo uno de los guardias en voz alta. Doña Pilar se dio la vuelta tambaleándose, tropezó con un escalón y casi se cae. No se atrevió a mirar atrás. Salió a toda prisa por la puerta giratoria y desapareció. El vestíbulo se quedó en silencio de nuevo. La gente me miraba. Sabía que a partir de mañana sería el tema de conversación de todo el edificio, pero no me importaba. Había ganado. Me di la vuelta, hice una leve inclinación de cabeza a los que me miraban. Disculpen las molestias. Un asunto familiar un poco complicado. Espero que lo entiendan. Caminé con la espalda recta hacia el ascensor, aunque sentía que las rodillas me temblaban. Cuando las puertas se cerraron, me apoyé en la pared y solté todo el aire. Lo había superado. El incidente en el trabajo me costó varios días recuperar el equilibrio. Por suerte, mi jefa era una persona comprensiva. No tuve que dar muchas explicaciones. Solo le dije brevemente que tenía problemas financieros con la familia de mi marido y le pedí disculpas. Ella asintió. Concéntrate en tu trabajo, Clara. Intenta resolver tus asuntos personales de la mejor manera posible, pero no dejes que afecten a la empresa. Le estaba inmensamente agradecida. Durante esos días,
Javier y doña Pilar guardaron un silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje. Quizás mi contraataque en la empresa les hizo darse cuenta de que ya no era el cordero manso que podían manejar a su antojo. Me volqué en dos cosas: mi trabajo y buscar piso. No podía quedarme en casa de Laura para siempre. Necesitaba mi propio refugio. El miércoles por la tarde, después del trabajo, encontré un lugar que me gustó. Estaba en una calle tranquila, no muy lejos de la oficina. Era un estudio en la cuarta planta de un edificio de apartamentos. Muy pequeño, de unos 25 metros cuadrados, la mitad que el piso que compartía con Javier. Pero en cuanto entré, me encantó. Solo tenía un baño y una pequeña cocina. El resto estaba vacío. Lo único de valor era un viejo aire acondicionado, pero a cambio tenía una ventana enorme que daba a un patio interior y recibía toda la luz de la tarde. Decidí alquilarlo en el acto. La fianza y el primer mes de alquiler se llevaron casi todos los pocos ahorros que me quedaban después de pagar las cuotas de la pulsera de doña Pilar. Esa noche, Laura me ayudó con la mudanza. En realidad no había mucho: 2 maletas de ropa, la mochila con el ordenador y una caja con documentos. «Es un poco pequeño, ¿no?», dijo Laura sin aliento después de subir la última caja. «Pero es luminoso y está bien ventilado. Puedes quedarte aquí de momento y luego ya veremos». Sonreí mirando la habitación vacía. «No, no es de momento. Es perfecto». Cuando Laura se fue, me quedé sola en mi nueva casa. Pedí por internet un colchón inflable y un juego de sábanas. Mientras esperaba la entrega, bajé a la calle a comprar un pollo asado y un refresco. Me senté en el suelo frío, apoyada en la pared que aún olía a pintura fresca. Enchufé el portátil. Abrí la comida y mientras comía miraba por la ventana. Afuera ya había oscurecido, y la luz amarillenta de los edificios de enfrente creaba una atmósfera cálida. Comí un bocado, bebí un sorbo. No tenía mesa, ni sillas, ni televisión, ni cama. Pero al mirar alrededor de esta pequeña habitación vacía, sentí algo que había perdido hacía mucho tiempo: felicidad y libertad. Este era mi espacio, solo mío. Nadie golpearía un plato exigiendo la cena. Nadie me reprocharía el dinero. Nadie me obligaría a cargar con responsabilidades que no me correspondían. Terminé de comer. Abrí el portátil, puse música instrumental suave. Me tumbé en el suelo, con los brazos detrás de la cabeza. A partir de mañana tendría que comprar muchas cosas: platos, cubiertos, una olla, una sartén, una placa de inducción. Pero no me sentía cansada, me sentía ilusionada. Mi nueva vida había comenzado de verdad. Llevaba 3 días en mi estudio. 3 días de paz absoluta. Con el poco dinero que me quedaba, compré una placa de inducción, una olla pequeña, un par de platos y cubiertos. Por la mañana me hacía fideos, por la noche cocía verduras y hacía una tortilla. Comidas sencillas, pero me sabían a gloria. Andaba justa de dinero, pero mi espíritu estaba por las nubes. Empezaba a acostumbrarme a mi nueva vida. Una vida en la que solo estaba yo. El viernes por la noche, acababa de llegar del trabajo, y estaba intentando enchufar la pequeña arrocera que acababa de comprar cuando llamaron a la puerta. Me sobresalté. Acababa de mudarme. Aparte de Laura y el casero, nadie sabía dónde vivía. Miré con cautela por la mirilla. Era Javier. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo me había encontrado? Este piso estaba en una callejuela. No se lo había dicho a nadie más que a Laura. Seguramente me había seguido desde el trabajo. La idea me dio un escalofrío, pero me recompuse rápidamente. Ya no le tenía miedo. Abrí la puerta, pero solo una rendija, manteniendo la mano en el pomo. Javier estaba en el rellano, y su aspecto era justo como me lo había imaginado, o incluso peor. Llevaba el traje de oficina arrugado, probablemente el mismo de hacía días. Tenía barba de varios días, el pelo grasiento, y desprendía un olor agrio y desagradable, una mezcla de sudor, tabaco y dejadez. Al verme, sus ojos se iluminaron, pero enseguida bajó la mirada, con expresión culpable. «Clara», susurró, te he estado buscando estos días». «¿Me has estado siguiendo?», pregunté con voz fría. No, se apresuró a negar. Solo esperaba en la puerta de tu trabajo. Quería verte. Te llamé, pero no lo cogías». «Ah, claro, había bloqueado su número. ¿Qué quieres?». No tenía intención de invitarlo a pasar. «Clara, perdóname», dijo de repente con la voz quebrada. «Desde que te fuiste, no. No puedo vivir así». Empezó a lamentarse. Me contó las cenas a base de fideos instantáneos hasta aborrecerlos. Me contó que el antiguo piso era ahora un vertedero,
Me contó que no tenía ropa limpia para ir a trabajar porque nadie se la lavaba. Se señaló la ropa que llevaba puesta. «Mira esto», dijo con tono lastimero. «Las camisas tienen hasta moho. No sé usar la lavadora, no sé cocinar. Y mi madre tampoco viene a ayudarme». Escuché sus quejas en silencio. Debería haberme dado pena, pero no. Solo me parecía ridículo. Un hombre de 30 años, ingeniero de software, que no conocía las habilidades más básicas de supervivencia. No era lamentable, era patético. ¿Has terminado?, pregunté. No. Clara. Javier levantó la vista, suplicante. Sé que me he equivocado. He sido un cobarde. No me atreví a contradecir a mi madre. Pero estos días he pensado mucho. No puedo vivir sin ti. Respiró hondo, como si reuniera todo su valor. Acepto. Acepto tus condiciones. Iré al banco, diré que he perdido la tarjeta y pediré una nueva. Yo mismo gestionaré mi sueldo. A partir de ahora, dividiremos los gastos. Te lo prometo, te lo juro. Dame una oportunidad. Vuelve conmigo, por favor, Clara. Lo miré. Su expresión era sincera, sus ojos estaban llorosos. Parecía de verdad. Una débil llama de esperanza se encendió en mi interior. Este era Javier, el hombre al que una vez amé, el hombre que elegí como marido. ¿Sería posible que después de este shock hubiera abierto los ojos? Pero no podía fiarme de palabras vacías. Dices que lo harás, repliqué. Lo haré, te juro que lo haré, asintió repetidamente. Mañana mismo es sábado, el banco abre por la mañana. Iré a primera hora. En cuanto lo haga, te enviaré una foto de la nueva tarjeta. Voy a enmendar mis errores. Y hablaré con mi madre. Solo confía en mí esta vez. Lo miré durante un largo rato. De acuerdo. Primero, haz lo que has dicho. ¿Entonces volverás?, preguntó, ilusionado. No he dicho que vaya a volver, le eché un jarro de agua fría. He dicho que lo hagas. Cuando lo hayas hecho, cuando tengas tu tarjeta y hayas cumplido con tu parte de los gastos durante un mes, entonces ven y hablamos. Ahora, por favor, vete. La alegría en su rostro se desvaneció, reemplazada por la decepción, pero no se atrevió a insistir. Vale, me voy. Mañana, cuando tenga la tarjeta, te aviso. Se dio la vuelta y se fue, arrastrando los pies. Seguí con la mirada a su espalda encorvada y cansada, y luego cerré la puerta. Eché el cerrojo. Me apoyé en la puerta, suspirando. ¿Debía creerle? Una pequeña esperanza, pero también una complicación. Quería un corte limpio, pero parecía que las cosas no iban a ser tan fáciles. Esa noche no dormí bien. La imagen patética de Javier y sus sinceras promesas daban vueltas en mi cabeza. ¿Debía darle una oportunidad? Si realmente cambiaba, si de verdad se atrevía a enfrentarse a su madre, quizás nuestro matrimonio todavía podría salvarse. Pero entonces, la imagen de doña Pilar gritando en mi trabajo apareció, apagando ese pensamiento. Me dije a mí misma, no te hagas ilusiones. Espera a ver sus acciones. Esperé toda la mañana del sábado. A propósito, no salí. Me quedé en mi estudio, limpiando, cocinando y mirando el teléfono de vez en cuando. Ni un mensaje, ni una llamada. Seguro que el banco está lleno, me dije. O quizás el trámite para una nueva tarjeta es complicado. Esperé hasta la tarde. Nada. El silencio empezó a parecerme ridículo. Ridículo por mi parte, por haber creído, aunque fuera un poco, en su promesa. Decidí no esperar más. Me cambié de ropa y llamé a Laura para ir al cine y cenar. Tenía que vivir mi vida. Fuimos a cenar a un restaurante, comimos hasta hartarnos y luego vimos una comedia. Me reí mucho. Cuando volví a mi estudio eran casi las 11 de la noche. Me sentía ligera y feliz. Me había olvidado por completo de Javier. Justo cuando abrí la puerta y dejé el bolso, el teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Era de Javier. Mi corazón, inconscientemente, latió un poco más rápido. Abrí el mensaje. No era la foto de una nueva tarjeta bancaria. Era solo una breve línea de texto. Cariño, lo siento. He hablado con mi madre. Fruncí el ceño y leí la segunda línea. No está de acuerdo. Ha llorado. Dice que si voy al banco a pedir otra tarjeta, me desheredará. Que se morirá si lo hago. Cariño. No puedo hacerlo. Lo siento. Me quedé de pie en medio de la habitación leyendo y releyendo el mensaje, y de repente me eché a reír. Reí a carcajadas, reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Un fracaso. Un fracaso predecible.
Un hombre de 30 años al que su madre todavía amenazaba con desheredarlo y con morirse. Y él obedecía como un corderito. Ni siquiera se había atrevido a ir al banco por su cuenta. Había ido a casa a confesarle a su madre sus intenciones y, por supuesto, doña Pilar lo había aplastado de inmediato. Sus promesas solemnes, su cara de súplica patética de la noche anterior, todo había sido una farsa. Una torpe actuación para convencerme de que volviera a cocinarle y lavarle la ropa. La última y frágil brizna de esperanza se había desvanecido por completo. No sentía rabia, no sentía dolor. Solo sentía un inmenso alivio. Todo estaba meridianamente claro. Ya no tenía nada que me atara, nada por lo que dudar. Este hombre, esta familia, no merecían ni un segundo más de mi vida. Sonreí, una sonrisa genuina. Borré tranquilamente el mensaje. Luego entré en mis contactos, busqué el nombre de Javier y pulsé bloquear este contacto. Esta vez, para siempre. Apagué el teléfono y me di una ducha. El agua caliente se llevó todo el cansancio. Esa noche, sabía que dormiría profundamente, porque mi matrimonio, en mi mente, había terminado en ese mismo instante. Después de esa noche, corté todo contacto con Javier. Me sumergí en el trabajo como una forma de reafirmar mi propio valor. Como acababa de mudarme y mi presupuesto era ajustado, acepté trabajos extra por las tardes, llevando la contabilidad de algunas pequeñas tiendas. Una vida ajetreada, pero que me hacía sentir útil. Pasaron 2 semanas de tranquilidad. Me había adaptado completamente a mi nuevo apartamento. Compré un armario de tela y una pequeña mesa plegable para trabajar. La habitación empezaba a sentirse como un hogar. Era un viernes. Acababa de terminar la declaración trimestral de impuestos de la empresa, un proyecto grande y estresante que había completado a la perfección, sin un solo error. Mi jefa me llamó a su despacho, me dio una palmadita en el hombro y me felicitó. Gran trabajo, Clara. Últimamente se te ve con mucha energía. He propuesto una bonificación extra para ti por esto. Sigue así. Sonreí. Gracias. Salí del despacho sintiéndome increíblemente orgullosa. Había demostrado que sin la familia de mi marido, sin Javier, no solo vivía bien, sino que trabajaba aún mejor. Volví a mi mesa, dispuesta a prepararme un café, cuando el chat del ordenador empezó a parpadear sin parar. Era Laura. Me había enviado una avalancha de mensajes. Clara, ¿dónde estás? Métete en internet ahora mismo. Es urgente. Esos desgraciados. No puedo creer que se hayan atrevido a hacer esto. Y a continuación, un enlace a un foro de mujeres muy popular en España, del estilo de foro en femenino. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Hice clic en el enlace, con las manos temblorosas. Un titular en letras rojas y grandes me golpeó en la cara. Destapamos a la ejecutiva que vive a todo lujo mientras maltrata a sus suegros y abandona a su marido. Sentí que el corazón se me paraba. Bajé por la página. El post estaba escrito por una usuaria llamada Mamaleona85. El tono era lastimero y melodramático. La autora decía ser una vecina de la familia de mi marido, que no podía quedarse callada ante tal injusticia. El post hablaba de una suegra anciana y abnegada, doña Pilar, que se había sacrificado toda la vida por su hijo. Cuando su hijo, Javier, se casó, ella trató a su nuera, yo, como a una hija. Pero esta nuera, una empleada de oficina con un sueldo de miles de euros, habían rebajado mi sueldo real. Era una vaga que no sabía cocinar y tenía la casa hecha un asco. Y entonces las pruebas. El post incluía una serie de fotos. La primera foto, la casa desordenada como un vertedero, era exactamente la escena que vi cuando volvía por mis cosas. Ahora se usaba como prueba para acusarme de sucia. La segunda foto, Javier, sentado en el sofá con aspecto demacrado y ausente. A su lado, varios envases de fideos instantáneos. El pie de foto decía: el marido llega cansado de trabajar y la mujer no le hace la cena, le obliga a comer comida basura. La tercera foto, y la más terrible, doña Pilar, sentada en el suelo, abrazándose las rodillas, con cara de dolor. Otra foto mostraba un primer plano de su brazo, cubierto de moratones. El pie de foto. La suegra le da un consejo y la nuera la empuja y la tira al suelo, además de insultarla. El post continuaba, acusándome de ser una interesada, de sacarle el dinero a mi marido y de haberme ido de casa con otro hombre cuando me descubrieron. Y el golpe final estaba al final del artículo. Escribo esto para advertir a todas las mujeres. Tened cuidado con esta clase de persona. Su nombre real es Clara Martínez, y trabaja como contable en Innovatec Iberia, en el distrito de Chamberí. Mi nombre real, el nombre de mi empresa, la dirección de mi trabajo, todo estaba expuesto.
El post solo llevaba 2 horas publicado y ya tenía miles de me gusta y cientos de comentarios y compartidos. Leí algunos comentarios. Dios mío. ¿Todavía existen nueras así de malas? Pobrecita la señora mayor, qué pena me da. Seguro que es verdad que le pegó. Qué asco de tía vaga y sucia. La casa parece una posilga. Hay que encontrar el Facebook de esta tía y darle una lección. ¿Cómo es que en Innovatec Iberia contratan a gente así? Boicot. Me quedé helada. Lo habían hecho. Habían recurrido al juego más sucio. Ya no querían que volviera, querían destruirme. Querían que perdiera mi trabajo, mi honor, que no tuviera dónde caerme muerta. Mis compañeros de oficina empezaron a cuchichear. Algunos me miraban de reojo y luego bajaban la cabeza, fingiendo estar ocupados. Seguro que ellos también habían visto el post. No me derrumbé, no lloré. La ira extrema me produjo una calma aterradora. Doña Pilar. Javier. La foto de la casa sucia. Javier tenía que haber colaborado con su madre para hacerla. La foto de Doña Pilar con moratones. Sin duda, un montaje perfecto. Respiré hondo. Había aguantado suficiente. Esto ya no era un asunto familiar. Esto era un delito de difamación, calumnias e injurias contra mi honor. Me levanté de un salto y cogí mi bolso. «Clara, ¿a dónde vas?», preguntó la chica que se sentaba a mi lado. Me giré y la miré a ella y a toda la oficina. «Tengo algo que hacer. Voy a ver a un abogado». Salí corriendo del edificio, sin hacer caso de las miradas curiosas ni de los murmullos a mi espalda. No lloré. Las lágrimas en este momento eran un lujo inútil. Todo mi ser estaba lleno de una furia fría y controlada. No me habían dejado ninguna salida. Pues bien, yo tampoco tendría ninguna piedad. No volví a mi estudio. Me quedé en el vestíbulo, saqué el móvil y busqué en Google. Despacho de abogados especialista en difamación Madrid. Aparecieron varios resultados. Elegí uno cercano, en la calle Serrano. Despacho de abogados G. P. Llamé. Mi voz sonaba terriblemente tranquila. Buenas tardes. Necesito una consulta urgente sobre un caso de difamación en redes sociales y un proceso de divorcio. ¿Podría ir ahora mismo? Al otro lado de la línea parecieron sorprendidos por mi urgencia, pero aceptaron. Media hora después, estaba sentada frente a la abogada García. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido y una mirada aguda, pero que transmitía calma. Me ofreció un vaso de agua. Tranquila, dijo con voz serena. Ahora cuéntamelo todo desde el principio. No omitas ningún detalle, por pequeño que te parezca. Y se lo conté. Se lo conté de forma clara y metódica. Sin lamentaciones ni lloros. Expuse los hechos. Le hablé de mi matrimonio, del cuaderno de gastos, de mis 1.500 euros y los 200 de Javier, de cómo su madre gestionaba el sueldo de mi marido. Le hablé de la pulsera de 3.000 euros de la joyería, de los enfrentamientos con Doña Pilar, de la llamada a mi madre, del mediador del distrito, del espectáculo en la entrada de mi oficina. Y finalmente, le enseñé en el móvil el post difamatorio del foro. La abogada García escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Leyó el post con detenimiento, repasando los cientos de comentarios que me insultaban. Cuando terminó, levantó la vista y me miró. «¿Qué pruebas tienes?» «Lo tengo todo», afirmé con rotundidad. Abrí mi bolso y saqué una carpeta que había preparado hacía tiempo, como si hubiera previsto este día. Este es el cuaderno de gastos original de más de un año. Este es el extracto de la tarjeta de crédito con el cargo de 3.000 euros en la joyería y el historial de pagos a plazos. Este es el contrato de alquiler del antiguo piso, a mi nombre. Estas son todas las conversaciones de WhatsApp con mi marido, desde que me exigía la cena hasta que se disculpó porque su madre no estaba de acuerdo. Y aquí le mostré el móvil, está el enlace al post y capturas de pantalla de todo, por si lo borran. La abogada García revisó cada documento. Su expresión se volvía cada vez más satisfecha. «Bien, muy bien, eres una mujer precavida». Se ajustó las gafas. «Mira, Clara, legalmente, la familia de tu marido, concretamente tu suegra, ha cometido un delito muy grave. La publicación de información falsa y difamatoria, revelando tu nombre completo y tu lugar de trabajo, junto con imágenes manipuladas para dañar tu reputación, constituye un delito de calumnias e injurias, tipificado en el Código Penal. Esto es un asunto penal, no es una broma», me explicó. Ellos piensan que es un simple cotilleo de Internet, pero cuando afecta gravemente a tu trabajo y a tu honor, es un delito. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó. Respiré hondo. La calma de antes era solo una fachada. «Señora García, quiero 2 cosas. No quiero mediación ni su dinero. Quiero justicia».
Levanté 2 dedos. 1. Quiero demandar a doña Pilar por calumnias. Quiero que responda ante la ley por sus actos despreciables. Quiero que se disculpe públicamente en el mismo foro donde me ha difamado. Y 2. Dije sin dudar, quiero el divorcio inmediato. No puedo seguir siendo la esposa de un hombre cobarde e inútil que colabora con su madre para destruir a su propia mujer. La abogada García asintió. Entendido. Apoyo tu decisión. Con las pruebas que tienes, la probabilidad de ganar la demanda por difamación es del 99%. En cuanto al divorcio, es un caso de divorcio contencioso por cese efectivo de la convivencia y causas graves, con pruebas de que una de las partes, Javier, ha incumplido sus deberes y ha participado en actos de violencia psicológica y atentado contra el honor. El juez te lo concederá. ¿Empezamos ya? Empezamos ya. La abogada sacó unos documentos. Redactaré la querella criminal y la demanda de divorcio. Las firmas, y el lunes a primera hora las presentamos en el juzgado de primera instancia y en la comisaría de policía. Cogí el bolígrafo y firmé los 2 documentos. Mi trazo fue firme. Cuando dejé el bolígrafo, supe que no había marcha atrás, y no la quería. La abogada García trabajó con una rapidez y profesionalidad asombrosas. Pocos días después, las citaciones del juzgado y de la policía fueron enviadas al domicilio de Javier y doña Pilar. Su silencio sepulcral finalmente se rompió. El primero en llamarme no fue Javier ni doña Pilar. Fue mi suegro, un hombre que durante más de un año apenas había abierto la boca en mi presencia, siempre en silencio, leyendo el periódico o viendo la televisión. Había llegado a pensar que era un hombre razonable, pero su silencio había sido, en realidad, complicidad. Había desbloqueado los números de toda la familia, esperando este momento. Clara, soy yo, tu padre. Su voz sonaba cansada y temblorosa. Buenas tardes, señor Pérez. Respondí fríamente. Ya no lo llamaría padre. Hija, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué nos has llevado a los tribunales? Si hay problemas, se hablan en casa. ¿Por qué has montado este escándalo? Has denunciado a tu madre. Está destrozada. Lleva días sin levantarse de la cama. Ah, ¿sí? Reí con amargura. ¿Qué médico lo ha diagnosticado? ¿O es como el moratón de su brazo, ese que le hice yo al empujarla? Señor Pérez, cuando su mujer y su hijo montaron esa farsa para difamarme en Internet, publicando hasta el nombre de mi empresa, ¿pensaron en hablarlo en casa? ¿Entonces no les preocupó el escándalo? Eso fue un arrebato de tu madre. Estaba ofuscada. Tartamudeó. Pero Javier es tu marido. Con esto le estás humillando. Le vas a arruinar la carrera. ¿Su carrera? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿No es capaz ni de prepararse la cena ni de lavarse una camisa, y me habla de su carrera? Su honor lo tiró él mismo por la borda cuando se escondió tras las faldas de su madre. ¿Me ha llamado solo para decirme esto? Si es así, cuelgo. Espera, espera, Clara, dijo alarmado. Te lo pido por favor. Retira las denuncias. Retíralas, y ven a casa a hablar. Tu madre se equivocó. La obligaré a que te pida perdón. El dinero de la pulsera. Te lo devolvemos, ¿vale? Es demasiado tarde, señor Pérez, dije con firmeza. Les di una oportunidad. Ahora nos vemos en el juzgado. Colgué. Inmediatamente el teléfono volvió a sonar. Era Javier. Clara, ¿te has vuelto loca? Ya no suplicaba. Gritaba. ¿Has denunciado a mi madre? ¿Quieres que vaya a la cárcel? ¿No tienes corazón? ¿Quieres destruir a nuestra familia? ¿Familia? Respondí. ¿Tú y yo todavía somos una familia? Desde el momento en que te aliaste con tu madre, hiciste fotos de la casa sucia y fingiste que te había pegado para publicarlo en Internet, tú y yo no somos nada. Javier se quedó sin palabras. Yo solo le envié las fotos a mi madre para que viera cómo estaba la casa desde que te fuiste. Fue ella quien lo publicó, yo no lo sabía. Te lo juro que no lo sabía. Solté una carcajada. Si vas a mentir, al menos invéntate algo creíble. ¿Me tomas por tonta? ¿No lo sabías y en el post hay una foto tuya sentado, desolado, junto a un plato de fideos? ¿Quién te hizo esa foto? ¿Un fantasma? ¿O la hiciste con el temporizador? Javier se quedó completamente mudo. Él mismo se había delatado. Era cómplice. Javier, dije, con una voz helada. Estoy grabando esta llamada. Tu confesión de que solo le enviaste las fotos a tu madre será una prueba excelente en el juicio. Gracias. Clara no. Te lo ruego. Empezó a entrar en pánico de verdad. Su voz se convirtió en un sollozo.
No dije nada más. Colgué. La función había terminado. La última prueba estaba en mi poder. Era mi turno de contraatacar. Encendí el ordenador. Abrí mi perfil de Facebook, que llevaba mucho tiempo en modo privado. Lo cambié a público. Respiré hondo y empecé a escribir. Escribí un post largo. Título: La verdad sobre mi matrimonio con Javier Pérez y el caso de difamación en Foro Mujer. Escribí con calma, con claridad, dividiéndolo en secciones. Sección 1. Mi vida de casada. Explicando cómo cubría todos los gastos con mi sueldo de 1.500 euros mientras el sueldo de 2.200 euros de mi marido lo guardaba mi suegra. Sección 2. La pulsera de oro de 3.000 euros, que tuve que pagar con mi tarjeta de crédito y que seguía pagando a plazos. Sección 3. La gota que colmó el vaso, mi petición de dividir los gastos y el desafío de doña Pilar. Si tienes agallas, lárgate. Sección 4. Los intentos de presión de doña Pilar, la llamada a mi madre, el mediador del distrito y el espectáculo en mi oficina. Sección 5. El post difamatorio. Desenmascaré cómo la foto de la casa sucia la había montado el propio Javier después de mi partida, y que la foto de los moratones era un burdo montaje. Y la parte más importante, las pruebas. No eran solo palabras. Adjunté todo. Fotos de las páginas del cuaderno de gastos. Captura de pantalla del extracto de la tarjeta de crédito con el cargo de 3.000 euros. Foto del contrato de alquiler a mi nombre. Capturas de pantalla de los mensajes de Javier. Mi madre no está de acuerdo y su confesión de que él hizo las fotos. Capturas de pantalla del post original de Foro Mujer. Y el golpe de gracia. Una foto nítida de las 2 citaciones judiciales. Una para doña Pilar por el delito de calumnias. Otra para Javier por el divorcio. Al final del post escribí: he guardado silencio y he aguantado durante más de un año, pero el silencio no trae la paz, solo fomenta la maldad. Publico esto no para devolver el golpe, sino para recuperar mi honor y el de la empresa para la que trabajo. La justicia decidirá. He presentado una querella contra doña Pilar y la demanda de divorcio contra Javier Pérez. Gracias por leerme. Pulsé publicar. Luego apagué el ordenador, apagué el teléfono. Me preparé una tila y me senté junto a la ventana. Sabía que se avecinaba una tormenta. Pero esta vez, la tormenta la había creado yo. A la mañana siguiente encendí el teléfono. Casi explotó. Miles de notificaciones. Mi post se había vuelto viral. En una noche, tenía decenas de miles de compartidos. Se había republicado en todos los foros y portales de noticias. La opinión pública había dado un giro de 180 grados a la velocidad de la luz. Si antes había 1.000 comentarios insultándome, ahora había 100.000 insultando a Javier y a doña Pilar. No me lo puedo creer, qué gentuza. No es una familia, son una secta de vampiros. Pobre chica. Las pruebas son irrefutables, hasta tiene las citaciones del juzgado. Esto sí que es un contraataque épico. El marido es un cobarde y un vago. 2.200 euros y deja que su mujer de 1.500 euros lo mantenga. ¡Qué vergüenza! La suegra es una actriz de primera. Los moratones se los haría ella misma. ¡Qué maldad! Hay que encontrar los perfiles de ese par y darles su merecido. El post original en Foro Mujer había sido eliminado por los administradores. La cuenta Mamaleona 85, suspendida permanentemente. Pero era demasiado tarde. La comunidad online encontró los perfiles reales de Javier y doña Pilar. Cientos de miles de personas inundaron sus muros con comentarios de indignación. Javier tuvo que cerrar su perfil de inmediato. Doña Pilar, que no usaba las redes sociales, no debía entender por qué el teléfono de casa no paraba de sonar con números desconocidos insultándola. Cuando llegué a la empresa, el ambiente había cambiado por completo. Ya nadie cuchicheaba ni me señalaba. Me miraban de otra manera, con una mezcla de lástima y admiración. Mi jefa me llamó a su despacho y me ofreció un café. Lo he leído, Clara. Has pasado por mucho. Sé fuerte. La empresa está contigo. Me emocioné hasta las lágrimas. La fecha del juicio se fijó para unas semanas después. El juicio penal por calumnias contra doña Pilar fue primero. Mi abogada y yo llegamos temprano. Vi a su familia al otro lado del pasillo. Doña Pilar parecía haber envejecido 10 años. Tenía el pelo lleno de canas, el rostro demacrado, sin rastro de su antigua arrogancia. Javier estaba a su lado, con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Mi suegro también estaba allí, suspirando. El juicio comenzó. La abogada García presentó las pruebas con una lógica aplastante. El cuaderno de gastos, el extracto de la tarjeta, los mensajes, el post y la grabación de la llamada donde Javier confesaba.
La otra parte no pudo negar nada. Su abogado solo intentó pedir una pena menor, alegando que doña Pilar tenía poco conocimiento de la ley y que había actuado por un amor de madre desmedido. Doña Pilar en el banquillo lloriqueó. Señoría, fue un error. Solo quería que mi nuera volviera a casa. No tenía mala intención. ¿Sin mala intención?, replicó mi abogada. ¿Sin mala intención reveló el nombre completo y el lugar de trabajo de mi clienta? ¿Sin mala intención manipuló imágenes de supuestos moratones para calumniarla? Esto fue un acto deliberado y organizado para destruir el honor y la carrera de otra persona. El juez dictó sentencia. Su voz fue solemne. Tras examinar las pruebas irrefutables, este tribunal declara a la acusada, Pilar García, culpable de un delito de calumnias con publicidad. Considerando la gravedad del daño causado a la víctima, pero teniendo en cuenta la edad de la acusada y su aparente arrepentimiento, se le impone una multa de 6.000 euros y la obligación de publicar una disculpa pública a la víctima, Clara Martínez, en 3 periódicos digitales de tirada nacional durante 3 días consecutivos. Asimismo, se le condena a pagar a la víctima una indemnización por daños morales y costas procesales por un total de 10.000 euros. Doña Pilar, al oír la sentencia, se tambaleó y casi se desmaya. Javier tuvo que sujetarla. Inmediatamente después, se celebró el juicio de divorcio. Fue rápido. Con todas las pruebas de la falta de responsabilidad económica de Javier y su complicidad en la difamación, el tribunal concluyó que la convivencia era insostenible. El juez concedió mi solicitud de divorcio. En cuanto a los bienes, no había nada que repartir. En cuanto a las deudas, la deuda de la tarjeta de crédito de 3.000 euros se consideró una deuda personal de doña Pilar, y se ordenó a Javier y a su madre que me la devolvieran. Salí de la sala del tribunal y respiré hondo. El cielo de Madrid estaba despejado y soleado. La abogada García me estrechó la mano. «Felicidades, Clara. Se acabó». Vi a Javier al final del pasillo, mirándome, desolado. No se atrevió a acercarse. Me di la vuelta, sin dedicarle ni un segundo más. Caminé rápidamente hacia la salida del juzgado y pedí un taxi. Mi vida, esa vieja página, acababa de pasar. Salí del juzgado y no miré atrás. Sin embargo, a través de la ventanilla del taxi, todavía vi a Javier. No me siguió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como una sombra gris y diminuta que se quedaba atrás. Aparté la vista y le dije al taxista que arrancara. Los días siguientes, mi vida volvió a su cauce, pero de una forma completamente nueva. La indemnización y la multa fueron transferidas a mi cuenta una semana después. Poco después llegaron los 3.000 euros de la pulsera. Parecía que mi ex-suegro había tenido que intervenir, vender algo o sacar sus ahorros para limpiar el desastre que su mujer y su hijo habían creado. Las cuentas estaban saldadas. En 3 grandes periódicos digitales, tal y como dictaminó el juez, apareció una breve nota de disculpa pública. Las palabras eran escuetas, forzadas, pero ahí estaban. Yo, Pilar García, pido disculpas públicamente a la SRA. Clara Martínez por haber difundido información falsa sobre su persona. La leí una vez, hice una captura de pantalla y nunca más la volví a mirar. Mi honor había sido restituido, no por esa disculpa vacía, sino por una sentencia judicial. En Innovatec Iberia, los rumores se extinguieron. Después de mi post y del veredicto, me convertí en una figura respetada entre mis compañeras. Ya no me miraban con curiosidad, sino con admiración. Mi trabajo, por lo tanto, fue aún mejor. Noticias sobre ellos me llegaban sin buscarlas. Laura, tomando café con unas amigas, se enteró por una conocida que trabajaba en la antigua empresa de Javier. El escándalo, aunque la opinión pública había cambiado, fue suficiente para convertir a Javier en objeto de desprecio, especialmente entre las compañeras. Lo miraban con asco, un hombre sano, con un buen sueldo de ingeniero, que se dejaba mantener por su mujer, y que además colaboraba con su madre para destruirla. Nadie quería trabajar con alguien así. Su rendimiento decayó estrepitosamente. Sin mí en casa para ocuparme de todo, su vida era un caos. Iba a trabajar desaliñado, distraído. Y, por supuesto, una empresa no es una ONG. 3 meses después del juicio, fue despedido. La razón oficial fue reestructuración, pero todos sabían la verdad. Tras perder el trabajo, intentó contactarme de nuevo. Me llamó desde números desconocidos. Contesté una vez, reconocí su voz y colgué, bloqueando el número. Empezó a enviarme correos electrónicos al trabajo. Docenas de ellos, suplicando, arrepintiéndose, culpándose. No leí ni uno. Creé un filtro para que todos sus correos fueran directamente a la papelera. Desesperado, llegó a presentarse en mi nuevo edificio. Una noche, al volver del trabajo, lo vi merodeando en la entrada. Me había seguido de nuevo.
Esta vez no dije nada. Saqué el teléfono y llamé directamente al conserje. Buenas noches. Hay un desconocido molestándome en la puerta. ¿Puedes subir, por favor? Dos conserjes corpulentos salieron y le pidieron la identificación. Él balbuceó que venía a ver a una conocida. Yo fui clara. No conozco a este señor. Por favor, pídanle que se vaya. Javier me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Fue escoltado fuera del edificio. Fue la última vez que lo vi. Su familia, como predije, se desmoronó. No por mi culpa, sino por la suya. El único vínculo entre Javier y doña Pilar era el dinero y el control. Cuando yo, la fuente de ingresos secundaria, me fui, y la sentencia les costó una suma considerable, su base económica se derrumbó. Javier, desempleado y dependiente, empezó a culpar a doña Pilar por el escándalo que le había costado el trabajo. Doña Pilar, habiendo perdido la gallina de los huevos de oro y sus ahorros, y teniendo que lidiar con un hijo inútil, empezó a culparlo a él de ser un débil que se dejó manipular. Su hogar se convirtió en un campo de batalla de reproches. La última noticia que oí fue que Javier se había ido. Incapaz de soportar a su madre y de encontrar trabajo en Madrid, donde su reputación estaba por los suelos, se fue a Barcelona a buscar nuevas oportunidades. Se fue sin un euro, sin llamar, sin dar señales de vida. Doña Pilar, de ser la reina madre que todo lo controlaba, se quedó sola en casa con un marido silencioso y un vacío inmenso. Pasó un año, tiempo suficiente para sanar y para construir una nueva vida. Me ascendieron. Cuando mi jefa se fue, la dirección de Innovatec Iberia me nombró jefa de contabilidad. Mi sueldo ahora superaba con creces los 2.200 euros de Javier. El estudio de 25 metros cuadrados se me quedó pequeño. Me mudé a un piso de 60 metros cuadrados en una zona nueva. 2 habitaciones, un salón lleno de luz. Yo misma elegí cada mueble. Un sofá beige, una televisión grande, plantas en el balcón. Ya no comía en el suelo. Tenía una acogedora mesa de comedor de madera. Con el dinero de la indemnización, mis ahorros y una bonificación, me regalé el viaje de mis sueños. Estaba de pie, al pie de la Torre Eiffel, en París. Me ajusté la bufanda de lana roja y sonreí mientras el monumento más icónico de Francia se iluminaba. Estaba allí, sola, libre, feliz y en paz. Mi teléfono vibró. Era una videollamada de mi madre. «Hija, qué bonito. ¿Eso que tienes detrás es la Torre Eiffel? ¡Qué maravilla!», exclamó llamando a mi padre para que mirara. Sonreí. «Sí, mamá, es precioso. Hace frío, pero estoy muy contenta». Hablamos un rato. De repente mi madre dudó. «Oye, Clara». «Sí, mamá». «Nada, es que el otro día una amiga mía que vive en Madrid, casualmente cerca de la antigua casa de tu suegra, me contó. Me dijo que doña Pilar está hecha un desastre». Escuché en silencio. Tiene el pelo completamente blanco. Se pasa el día sentada en un banco en la calle, hablando sola. A todo el que pasa le cuenta la misma historia. «Culpándote a ti de todo», suspiró mi madre. «Dice que eres una bruja que ha destruido a su familia y ha hecho que su hijo se vaya». Pero ya nadie la cree. Los vecinos conocen la historia, la escuchan y se van. Algunos hasta se ríen. «¿Y Javier?», pregunté con calma. «Ese». Dicen que desde que se fue a Barcelona no ha llamado ni ha enviado un solo euro. Ha desaparecido. Tu ex-suegro sigue igual, silencioso. Esa casa ahora es una tumba. Mi madre hizo una pausa. «Te cuento esto. ¿Estás triste?». Levanté la vista hacia la cima de la Torre Eiffel, sus luces doradas brillando como una estrella de esperanza. Respiré el aire frío de París. Sonreí, una sonrisa radiante y sincera. «¿Triste? No, mamá. Estoy demasiado ocupada siendo feliz». Giré el teléfono para mostrarle la magnífica vista. «Estoy muy bien, mejor que nunca».